Bueno, estamos de vuelta. Vamos a presentar al último panel de la jornada de hoy. Me entusiasma presentar a dos amigas de la casa para el siguiente último panel de la jornada de hoy. Y mientras se van preparando, les presento a Bárbara Bradford y María Constanza Ferrer, quienes en conjunto y con la moderación de Federico Zárate reflexionarán sobre 2 décadas de compromiso con la gestión de sustentabilidad y responsabilidad social en la trayectoria de Arcor y de Telecom junto a IARCE. Bárbara Bradford es gerente corporativa de sustentabilidad en Grupo Arcor, con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad empresaria en industrias de consumo masivo, servicios financieros, petróleo y gas, telecomunicaciones y minería. Lidera el diseño y la implementación de la estrategia de sustentabilidad de Grupo Arcor y empresas relacionadas. Es graduada en comunicación con especializaciones en gestión de organizaciones sin fines de lucro, sostenibilidad y management. Bienvenida, Bárbara. Muchas María gracias, Constanza Lili. Ferrer es gerente de sustentabilidad de Telecom Argentina, donde lidera el diseño y la implementación de la estrategia de sustentabilidad y allí cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad en la industria de la tecnología y telecomunicaciones. Es licenciada en comunicación periodística de la Universidad Católica Argentina, realizó el programa de capacitación ejecutiva en responsabilidad social y sustentabilidad de la Universidad de San Andrés, el Programa Ejecutivo de Comunicación Institucional de la Universidad Austral y el Programa de Sustentabilidad del MIT, además de participar en espacios de formación sobre liderazgo, cambio climático y diversidad, entre otros contenidos. Bienvenida entonces Constanza, Bárbara, un placer tenerlas con nosotros. Le damos paso a Fede Zárate que va a moderar el espacio. Hola, Muchas hola, gracias, Lilu. muchas Hola, gracias. Barbie. Hola, Coti, ¿cómo están? Bien, bien, muy Muy bien. bien. Denme un segundo que las pongo en pantalla. Están subiendo al escenario. Es el momento Están Sí, que, sí, subiendo, sí. están si fuera subiendo al presencial. escenario. Perfecto, bueno, creo que estamos todos, Lilu, nos vemos todos. Excelente. Perfecto. Perfecto. Bueno, Coti, Barbie, gracias totales por sumarse. Además, en un momento especial para nosotros, 25 años del Yarse, 15 años de confiarse. Pero además, este año hay otro hito para reconocer, que son los 20 años de alianza y de apoyo continuo a través de la membresía de Grupo Arcor y de Telecom Argentina, lo cual además nos pone súper felices porque han sido desde el 2006 para acá de las primeras empresas en sumarse, aliarse a esta misión de promover y difundir el concepto, pero fundamentalmente la práctica, de llevar adelante, de implementar, de fortalecer, profesionalizar una gestión que sea coherente con el negocio, genuina y que realmente pueda contribuir finalmente al desarrollo sostenible. Barbie y Coti, bueno, dos referentes de mucha trayectoria. Cuéntenos quien quiera empezar primero, una y después la otra. ¿Cómo fue cuando ustedes llegaron a cada una de las empresas? ¿Cómo se entendía en aquel momento la sustentabilidad o la sostenibilidad o quizás la responsabilidad social empresaria probablemente? ¿Y, y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo? Y si se quiere, podríamos decir estos 20 años en donde hemos compartido, ¿no?, el camino y el recorrido juntos. A priori, ¿cómo fue eso que fueron viendo y también adaptado a la realidad y al desarrollo de su carrera? Porque me imagino que no es que hace 20 años cada uno de ustedes en Arcor, llegaron en un momento determinado, así que también cuéntenos no solo de la empresa, sino cómo lo fueron viviendo ustedes. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, si quieren yo arranco. No hace 20 años que estoy en la empresa. Sí, hace 15, hace bastante que estoy en Arcor. Y bueno, yo ingresé a Arcor cuando Arcor estaba justo en un salto transicional en los temas de sustentabilidad, que era en lo que internamente llamamos el paso de la RCA a la sustentabilidad. Arcor había empezado a adoptar estos temas en el año 2004. Y bueno, ya en el año 2009-2010 se propuso como hacer este salto con esta propuesta de que esto se integrara más como en forma transversal, como un modo de hacer de la compañía y que no fuera algo que por ahí hacía solamente un área, ¿no? Que era en ese momento el área de responsabilidad social. Pero sí, lo interesante de
de esa etapa. Yo entré ya con el proceso un poco iniciado, pero por ahí es más hace 20 años que las empresas, por lo menos en Argentina, empezamos con toda esta idea y también a nivel global, no solamente en Argentina de que las empresas, digamos, además de generar, digamos, retornos para los accionistas, tenemos una responsabilidad, digamos, importante con todos nuestros grupos de interés, que somos actores sociales y que tenemos también un importante potencial transformador. Entonces yo creo que ese proceso dio cuenta un poquito de eso. Me imagino que en el caso de Telecom parecido, porque aparte yo antes de entrar a Arcor trabajaba como consultora en una firma y trabajé con Telecom, así que y Ujú. ellos ya estaban desde ese entonces también en estos temas. Sí, así es. Bueno, hola, buenos días a todos. Un placer estar en este espacio y compartirlo con Barbie, que aparte hace mucho tiempo que no nos vemos. Y es verdad que hubo un tiempo que nos encontró trabajando juntas. Bueno, yo ingresé a Telecom 6 meses después de que naciera el área de responsabilidad social. Esto fue fin de 2007, se formó el equipo formalmente, yo ingresé 6 meses después. Si bien antes de esa fecha se hacían acciones más aisladas, fue allí cuando, bueno, se dio forma a un equipo de responsabilidad social en ese momento, que tenía todo por construir, que estaba aprendiendo. Yo ingresé ahí, mi primer trabajo, con lo cual también todo por aprender. Y en ese entonces, bueno, con una mirada inicialmente bien de responsabilidad social, como en esa época, ¿no? Enfocada en programas de inversión en la comunidad, en acciones quizás en ese momento más de tipo filantrópicas. Y con el tiempo bueno, fue evolucionando, trabajamos en una estrategia, buscamos nada, generar acciones como con sentido, con impacto. Era una época también, creo que donde todos estábamos aprendiendo mucho, ¿no? Sobre la sustentabilidad. Y ahí, bueno, Yarse siempre fue un espacio como muy valioso de conocimiento para todos, muy innovador. Y bueno, este equipo fue creciendo y en 2016, por ahí, no recuerdo bien, bueno, hay un cambio de accionistas en la compañía, un cambio de estructura, y ahí se me da la oportunidad de liderar el equipo. Y allí fue que hicimos como un volver a empezar, cambiamos el nombre del equipo hacia a sustentabilidad, y se le dio como, bueno, un alcance mucho mayor, sumado que después integramos el equipo de medio ambiente, que hasta ese entonces no estaba dentro de este equipo, sino que tenía como un rol como meramente operativo, técnico desde otro sector. Y desde allí en adelante, bueno, fue como medio barajar y dar de vuelta, revisar la estrategia que veníamos trabajando, encontrar nuevas oportunidades y bueno, rearmarnos un poco de cara a los desafíos que teníamos y que estaba planteando la sustentabilidad en ese momento, que ya no era responsabilidad social. Hasta bueno, ser el equipo que conformamos hoy, con la misión que tenemos y que trabajamos con toda la compañía, por, bueno, velando por las tres dimensiones, ¿no? Y todos los desafíos que nos trae la agenda de la sustentabilidad a nivel global y a nivel local. Gracias, Coti, gracias, Barbie. Pensaba, ¿no? Digo, desde el 2007 en tu caso, Coti, ahí nomás un año después de que Telecom se sumara formalmente al IARSE, Barbie 15 años en Arcor, más toda tu trayectoria y desarrollo profesional antes. Yo me sumé al IARSE en el 2011 y fui también siendo parte del proceso de aprendizaje mutuo con ambas empresas. Digo, además líderes hoy en la gestión y nos sirve también como caso de referencia para ir contando la evolución y cómo fue. Voy a irme echando algunas preguntas que creo que también son de interés para todos, junto con las que teníamos preparadas, pero ¿cuántas personas tiene el equipo actual de sustentabilidad de cada una de las empresas? Bueno, en nuestro caso somos 9 personas. eh, de la cual la mitad, digamos, tiene un perfil de ingeniero ambiental, abocada a la estrategia ambiental, y la otra mitad
un perfil más social, abocada a la estrategia de inversión en la comunidad. Después hay perfiles como más cross, que tiene que ver con, su rol tiene que ver más con la elaboración de indicadores, gestión de documentos de divulgación, la memoria y el reporte y demás. Pero bueno, esa es más o menos la estructura. Y en el caso de Arcor, Barbie, En el caso de Arcor está como más repartida la estructura en lo que hace específicamente a la estrategia de sustentabilidad, o sea, la gerencia de estrategia de sustentabilidad son unas 6 personas. Después está la gerencia de impacto social, que tiene por un lado todo lo que tiene que ver con em, relaciones con la comunidad, que tiene como, digamos, una estrategia, una estructura coordinadora de unas 5 personas y después una estructura operativa que está en las plantas, pero que en realidad está integrada al área de operaciones industriales, que también son unas 15 personas. Y después el área de inversión social regional también tiene unas 10 personas en Argentina, Brasil y Chile. En nuestro caso, quizá a diferencia de Telecom, el área de ambiente digamos, si bien nosotros trabajamos en conjunto, pero formalmente depende del área de operaciones industriales. la pregunta fue adrede, ¿no? Y también para compartir con los participantes, porque en esto de la evolución claramente ha habido mucho más de transversalización, lo requiere la gestión, por supuesto, con mucho más foco estratégico, pero en un momento de coyuntura complejo, vemos que cada vez, no sé si más, pero muchas empresas u organizaciones reducen sus equipos, empiezan a trabajar con aliados quizás tercerizados, pero que parte del compromiso también tiene que ver con poder llevar una gestión que sea profesional y en compañías del tamaño como Telecom o como de Arcor también hay que pensar en un equipo que permita esa transversalidad y obviamente esa gestión, con lo cual, digo, cuando hablamos del lema de la CONFE, de compromiso, de foco estratégico, no nos parece menor resaltar, digo, que finalmente en un determinado tamaño de empresa, y por esto que mencionabas vos, Bárbara, recién, ¿no? Hay un compromiso con una manera de llevar adelante los negocios y ese compromiso no se ve solamente en el reporte, sino que se ve en cómo hacemos lo que hacemos todos los días y eso requiere de gestión, de comité, obviamente de liderazgo, y vamos a ir ahí tocando algunas cuestiones, pero me parecía importante compartir el número de personas que integran el equipo en sus Yo distintas creo que sí, dimensiones. Fede, de todas maneras, déjame decir que yo no creo que sea determinante. Si hay algo que por ello lo deslicé al principio y que a mí me parece que es central a esta concepción de la sustentabilidad, que es, digamos, las áreas de sustentabilidad, y bueno, Carlos Arango lo explicó muy bien, y cada vez tenemos más demandas y a todos nos gustaría que tener cada vez más recursos para poder satisfacer todas esas demandas crecientes que tenemos, pero lo cierto es que en realidad el modelo ideal es que la sustentabilidad esté integrada en todos los roles, digamos. Hoy, obviamente, en el estadio actual en el que estamos, es difícil por ahí que, no sé, alguien de finanzas que no sabe qué es el cambio climático, que no tiene la formación técnica, que no tiene información sobre cómo se gestionan los temas, necesite un subsidio de expertise para poder interpretar un montón de cuestiones que hacen indicadores, que hacen no sé, contabilidad, ESG, o un montón de temas que hoy estamos de alguna manera entre comillas, subsidiando desde las áreas de sustentabilidad. Pero si vos me preguntaras, el escenario ideal es que, digamos, todos los roles dentro de una organización tengan clarísimo cuál es su impacto en la sostenibilidad y que el músculo de la sostenibilidad sea la compañía, no un área que, digamos, que haga como el advocacy por todas estas gestiones. Con lo cual, digamos, sí, digo, también estructuras mediante, coyunturas mediante, modelos de negocio mediante, que también hacen que por ahí estas áreas tengan distintas formas en las distintas compañías. Pero yo creo que, y eso por ahí es algo que lo he visto en muchas otras compañías de tamaños similares o algunas incluso más grandes, digamos, yo no sé si el tamaño del área es un indicador o sea, sí es un indicador para mí coyuntural, es un indicador del momento. No sé si es un indicador de hacia dónde
deberíamos ir. Para mí es un indicador digo, para mí a donde deberíamos ir es que esto sea un ápice de todos los roles, esté en la job description de todas las personas que forman parte de la organización, y que todas las personas que formen parte de la organización sepan cuál es su contribución a la sostenibilidad. Ese para mí sería como El el sumo. ideal, sí. Me acuerdo, Barbie, y también compartimos con Coti, un amigo referente de la casa, que decía, bueno, el rol del gerente de sustentabilidad va a ser biodegradable, o ese sería el ideal, porque en algún momento quiere decir que cada quien en su área o cada quien con sus equipos está obviamente gestionando. Y también está bueno esto que decís, Barbie, porque sin lugar a dudas pensamos en empresas pyme, en empresas medianas que no requieren de un equipazo, sino simplemente de entender el desafío y obviamente gestionarlo con algún tipo de liderazgo. Sí es cierto que para llegar a eso necesitamos de un nivel de maduración y de un proceso evolutivo que obviamente hay que ir atravesando. Y en esa línea les quiero consultar a las dos, ¿qué hitos identifican como de mayor importancia en esta trayectoria de gestión de cada una de las empresas, de ustedes, y obviamente también en estos 20 años de alianza con Yarse? ¿Qué hitos podrían identificar tanto de la empresa como quizás de la evolución de la temática? Em, bueno, a ver, en el caso de Telecom, em, haciendo un poco memoria, uno de los primeros hitos fue el lanzamiento del reporte de sustentabilidad, que el nuestro fue sobre gestión 2007. O sea, llevamos cerca de 18 años reportando anualmente, pero bueno, el primero fue como muy desafiante, porque de vuelta, ¿no? Era una época donde estábamos todos como un poco aprendiendo sobre la marcha. Después, bueno, por el año 2021, cerca de pandemia, hicimos reporte integrado, cambiamos a reporte integrado, lo cual también generó como un desafío adicional en materia de todo el proceso de divulgación de lo que la compañía hace. Y siempre es un proyecto como muy desafiante. Después, bueno, haber hecho el cambio de estrategias, ¿no? Digamos, esto de abandonar la responsabilidad social únicamente, como para integrarla a una estrategia mucho más amplia. Em, y entender también todos los desafíos medioambientales que hoy ocupan como un lugar muy importante en la agenda. Eso también fue, creo que un hito muy importante. Em, y después, bueno, de los hitos más recientes que tiene que ver con la gestión ambiental, eh, hace muy poquito, días, hemos logrado la validación de nuestros compromisos de reducción de emisiones por Science Based Target, que era algo que decíamos con el equipo, ¿no? Venimos soñando hace años y mucho tiempo lo vimos como con admiración, como otras empresas no lograban eso y lo veíamos lejano por momentos. Y eso fue, bueno, lo más reciente que estamos celebrando, haber podido alcanzar ese objetivo después de mucho trabajo. Eh, y creo que bueno, que a lo largo de esta historia en Telecom hemos dado pasos como muy importantes, logros muy lindos. Em, Antes de comenzar la charla pensaba, ¿no? Como con cierta nostalgia, ¿no? Volver a verse uno en esas épocas donde todo estaba por construir durante mucho tiempo, y de repente todo fue empezar a consolidar, ¿no? Nosotros somos una empresa que cotiza también en la bolsa en Nueva York desde hace 30 años y eso también nos implica un desafío porque se nos mira con la misma vara que quizás a otras empresas de Estados Unidos o europeas, que quizás en algunos casos están mucho más avanzados en otros estadios, ¿no? Entonces hay que estar como a la altura de esa expectativa, y eso nos exige un montón en nuestra diaria a trabajar, bueno, con todos los equipos internos, que un poco también, como decía Barbie recién, ¿no? Son más son muchas más las personas que conforman nuestro equipo, que tienen, digamos, responsabilidades sobre la sustentabilidad, que tienen que ver con el liderazgo en el tema, que pueden accionar, y que lo que antes era
nada, salir a proponer desde el equipo ahora es algo natural, ¿no? Digamos, son los mismos equipos los que tienen iniciativas, los que traen ideas, y que bueno, que tiene que ver con esto, con cierta madurez de haber integrado la sustentabilidad como parte del día a día de la gestión, ¿no? Pero bueno, es una agenda como tan desafiante siempre, yo digo siempre que la sustentabilidad nunca termina, ¿no? Como que una empieza y nunca termina porque nada, hay desafíos constantes y permanentes, y eso creo que es lo lindo de estos roles, ¿no? Cuando a veces nos preguntan, bueno, ¿qué es lo que más te gusta? Es trabajar en algo que tiene que ver con la transformación, ¿no? Transformación, transformación, transformación. Así que bueno, esos son algunos de los hitos que hemos vivido en estos años. Es un trabajo infinito. Barbie, Bueno, en nuestro caso, por ahí yo, pensando en hitos, se me ocurrían cosas que tienen más que ver con momentos que le abrieron las puertas a esta gestión o a esta mirada para que realmente se integre en forma transversal, eh, a la forma de ser de la compañía. Y ahí creo que uno de los primeros hitos fue, bueno, obviamente también el reporte, creo que ese para mí es como el puntapié inicial, cuando uno empieza con un proceso de reporte porque se empieza a interpretar a sí mismo como compañía desde esta mirada. Pero como hito fundacional en el caso nuestro fue cuando lanzamos la primera estrategia de sustentabilidad en el año 2010, la creación del comité de sustentabilidad como un comité de dirección. Hoy Arcor tiene 4 o 5 comités, digamos, que son parte del directorio de la compañía, y uno es el comité de sustentabilidad. Y eso fue un mensaje muy fuerte para toda la organización, en términos de cuáles son los temas que el directorio de la compañía quería priorizar, y el espacio que le quería dar, digamos, como llamado a la acción a todas las personas que forman parte de la organización. Otro de los hitos que fue parte como del mismo, del lanzamiento de la misma estrategia, y que también fue una gran palanca para avanzar en los temas de sostenibilidad, en la organización, fue el tema de integrar la sostenibilidad en los incentivos, ¿no? Es decir, parte de los desafíos que administramos todos los días vinculados con sustentabilidad tienen que ver con, digamos, contenciones que se generan, contenciones entre el corto y el largo plazo, con yo necesito rentabilidad y necesito cerrar, el cierre mensual o el cierre bimestral, y también tengo que hacerlo de una manera que, se piense en el largo plazo, de una manera que no esté degradando el ambiente y que no esté vulnerando los derechos de las personas. Y eso implica que haya incentivos alineados, ¿no? A veces las tensiones se generan porque las personas tienen incentivos encontrados, es decir, por un lado se les pide, esto, no sé, de bajar costo, digamos, tener rendimiento, etcétera, y por el otro lado se le pide esto, y si no están alineados los incentivos se genera un desbalance. Entonces, ahí desde el 2010 nosotros lo tenemos integrado en los objetivos, o sea, tenemos integrados objetivos de sustentabilidad dentro de lo que es, la remuneración digamos, de los ejecutivos. Son alrededor de unas 3.000 personas, que forman parte de la compañía, y eso realmente, es lo que nos permite como, empujar estos temas, al interior de la organización, y de vuelta, dar este mensaje de que la sostenibilidad no es lo que hace el área de sostenibilidad, sino que la sostenibilidad es, una forma, un enfoque de gestión que es transversal a toda la compañía, y es, digamos, un objetivo organizacional. parte de los resultados y del desempeño, en definitiva, tiene que ver con aprender a ver riesgo y oportunidad y lo que te toca hacer en tu área, en ese proceso, con esas actividades. Está buenísimo alineado el core. Mencionaste vos, Coti, recién un poco lo que desde Yarse traducimos siempre un poco en chiste, esto de que ya no nos toca atajar, no nos toca empujar, perdón, sino más atajar y acompañar. También Bárbara, vos lo decía, digo, qué lindo cuando uno ya empieza a acompañar más que a proponer, sino ir viendo cómo acompaña a las distintas áreas, o distintas unidades de negocio, incluso en algunos casos. Eh, Fueron recién mencionando algunos hitos que claramente fueron fortaleciendo la gestión y dando lugar a la evolución en el marco de un proceso.
¿qué desafíos o qué obstáculos, qué aprendizajes hubo en el medio? Es decir, claramente se fueron logrando esos hitos, hablaron de la transversalización, de la importancia de que cada quien se apropie de lo que le toca en sustentabilidad con ese acompañamiento, en este caso de ustedes, de su equipo, obviamente también en el marco de un comité, como sucede en las empresas. Pero ¿qué aprendizajes, qué obstáculos hubo que sortear en ese proceso? Por lo menos de lo que les tocó a ustedes, obviamente, ¿no? En nuestro caso, y para ahí lo hilo con lo último que mencioné, yo creo que lo más significativo y que sigue siendo significativo, sobre todo en Argentina, es esa tensión entre el corto y el largo plazo. Pensar en sostenibilidad exige tener una mirada de largo plazo, exige, bueno, Coti mencionaba recién que validaron metas basadas en ciencia, eso te exige pensar al 2030, al 2040, al 2050. Y eso es diferente por ahí de lo que era la lógica habitual de los negocios bueno, tengo el cierre trimestral y tengo el balance anual y ahí con eso voy viendo cómo, digamos, cuál es mi resultado. Entonces yo creo que ese es uno de los desafíos, el tema de esta tensión entre el corto y el largo. Y por el otro lado, otro de los desafíos más grandes es la transformación cultural al interior de las organizaciones. Digo, esto repensar, eh, digamos, repensarnos como organización, repensarnos desde cuál es el rol de las compañías en la sociedad, eh, digamos, instalar esta idea de que que las empresas somos actores sociales del potencial transformador que tenemos las compañías no es lo más habitual y creo que por ahí es el desafío más grande a la hora de instalar esto al interior de las organizaciones. Sí, ahí para complementar, creo que es fundamental el apoyo del comité o del board, del CEO, del C-level. em, y muchas veces, bueno, con cambios de estructura y demás, pues surge ese temor de, uy, esta persona ya estaba súper sensibilizada, se nos va, ¿no? Y ahora que después a veces son temores que no se materializan, pero que en eso creo que, como decía Barbie también, la transformación cultural puertas adentro es muy importante y facilitar como el entendimiento en la materia, ¿no? Siempre digo que la sustentabilidad es una palabra que admite como múltiples interpretaciones, ¿no? Y a veces no nos ayuda un poco en la misión. Y uno habla de sustentabilidad y te dicen, ah, hacen huertas, ¿no? Huertas, o ah, es voluntariado, o ah, sí, unos programas, o eficiencia energética, o paneles solares. Es como que hay es tan vasto, digamos, el alcance de la sustentabilidad que muchas veces la gente tiene como una información que es una porción únicamente, ¿no? Muy parcial, que en definitiva, digamos, si eso ocurre, no se puede como accionar sobre lo que se ignora. Entonces, es como tan importante todo el tiempo estar como facilitando el entendimiento, habilitando espacios em, para seguir profundizando en qué es la sustentabilidad, en cómo la entendemos en cada empresa, perdón, en qué desafíos cómo nos interpela, cuáles son nuestros desafíos, y que cada uno tiene los propios, ¿no? Pero digamos, desde el sector corporativo en general, desde la industria de la tecnología. Y es allí donde se empieza como empieza a germinar la semilla y surgen como, ah, esto era sustentabilidad. Entonces yo hago sustentabilidad porque estoy instalando paneles solares. O, ah, sí, desde mi rol, bueno, tenemos el proyecto de eficiencia tal. Entonces como, creo que ahí cambia completamente la realidad interna y es donde hay como más oportunidad de seguir evolucionando y con más velocidad. Entonces, a veces cuando no existe tal conocimiento, eso sí creo que puede ser un obstáculo como importante a mirar, porque después uno puede hacer muchos esfuerzos, pero si el entendimiento sigue estando como desdibujado, es difícil traccionar. Em, Así que bueno, creo que eso como importante para que la compañía, digamos,
entienda el rumbo y pueda tomar estas decisiones que decíamos, ¿no? A mediano, a largo plazo, con tranquilidad, porque si no es como que hay una intranquilidad de esto estará bien, no terminé de entender. Entonces, bueno, creo que eso da como certeza y entendimiento sobre, bueno, que se avanza en el camino correcto. Creo súper importante en esto que decían, que claramente hoy ha evolucionado mucho el tema, se ha profesionalizado, hay, como fuimos viendo a lo largo de los paneles, marcos de referencia, lineamientos para la rendición de cuentas con distintos estándares, obviamente con distintas exigencias de acuerdo a la empresa o al sector, pero hay un desafío que sigue siendo el de no dejar de lado lo cultural, seguir fortaleciendo el conocimiento y lo que implica esta transversalización para que podamos realmente aprender a ver, y hasta incluso, como decía vos, Bárbara, y que en el caso de Telecom es similar, obviamente que sea parte del desempeño y parte de los objetivos y meta a alcanzar en las distintas áreas. Seba Vigorito decía de SEATS la otra vez, y yo comparto, nos hemos dedicado a lanzar conceptos y nombres y títulos y en Mm. definitiva siempre estuvimos hablando de lo mismo. Es parte de una gestión cada vez más responsable que obviamente hoy es de sostenibilidad o ESG incluso como para poner la gobernanza, lo ambiental y lo social junto con lo económico, pero en definitiva es gestionemos de una manera más responsable, más coherente entre lo que decimos que somos y lo que hacemos con miras a un mediano y largo plazo y que esa gestión sea la que nos permita contribuir en definitiva a un desarrollo sustentable o sostenible. Y creemos que sí, desde Yarse compartimos esa idea. Sigue siendo, además del cómo y de cómo va evolucionando, el qué es esto, el por qué y el para qué, y obviamente qué le toca a cada quien dentro de la empresa o de la organización y cómo trabajarlo en equipo. Coti y Barbie, siempre desde Yarse decimos, bueno, cada empresa miembro ha sido y sigue siendo un posgrado para nosotros porque aprendimos juntos, ha sido un camino recorrido juntos, ha sido incluso una construcción del conocimiento, de intercambio de opiniones, de buenas prácticas. Y les queremos preguntar ahí cómo vivieron ustedes, desde el rol que cada una tiene, esa alianza con YARCE, ese soporte y además de YARCE, digo, también con otras organizaciones promotoras que van nutriendo este camino que vamos haciendo una alianza para promover no solamente la gestión interna, sino también que esa gestión pueda ser inspiración para otras empresas y organizaciones, ¿no? Bueno, en nuestro caso, digamos, nosotros como parte de este compromiso con la sustentabilidad, creemos que es un compromiso que no es solamente un compromiso de la compañía, sino que además nosotros tenemos como cierta responsabilidad en impulsar un ecosistema, ¿no? Y apoyar a organizaciones como el YARCE, que son, digamos, cajas de resonancia, que son, digamos, quienes van llevando este mensaje a distintas empresas de distintos tamaños, en distintos lugares, además de aportarnos como concepto y know-how técnico para ayudar a interpretar todos estos marcos cambiantes que van apareciendo. Para nosotros siempre fue como fundamental, porque la sostenibilidad funciona cuando todas las compañías la hacemos. Si algunas compañías lo hacen y otras compañías no, em, los objetivos no se cumplen y los desafíos ambientales y sociales que tenemos como humanidad no se abordan. Después, por ahí sí, haciendo un poco de memoria, el YARCE para nosotros también fue como fundamental en el acompañamiento de toda nuestra cadena de valor. Ustedes estuvieron cuando nosotros trabajamos con nuestros distribuidores, con proveedores, y hicimos ciclos de formación con transportistas. em, y bueno, y ese acompañamiento para nosotros con una compañía como Arcor, que tiene una cadena de valor muy vasta, siempre fue muy significativo, sobre todo en este desafío, que lo mencionaba recién Coti, de aterrizar los temas a un lenguaje que sea como asequible, que no parezca que es algo demasiado complejo de abordar, que obviamente todos sabemos que sí tiene su complejidad, pero que por ahí desde un mensaje que no nos frene, sino que nos incentive a la acción. Y otro de los puntos que para mí ha sido y sigue siendo como muy relevante, y ahí Luis fue como el gran apóstol de estos temas, y de que yo creo que en un momento como el actual, donde la sustentabilidad se está tecnificando un montón, es algo
de lo que no nos deberíamos olvidar, que es de los fundamentos éticos de la sostenibilidad. Y de esta idea base de que, o sea, independientemente de los marcos, las legislaciones, las regulaciones, o sea, la sustentabilidad se basa justamente en desarrollar negocios sin degradar el ambiente y sin vulnerar los derechos de las personas, como, digamos, una síntesis básica, y eso desde un fundamento de hacer lo que está bien. Y bueno, el Yarse, sobre todo Luis, siempre fue muy vocal en este aspecto, así que, y lo sigue siendo, y yo creo que es importante, muy importante, sobre todo en este momento, sostener vivo ese mensaje, porque a medida que se pone técnico empieza a parecer que es algo como de, digamos, de ciencia, y la realidad es que tiene un fundamento mucho más sencillo y mucho más ético de lo que a veces nos acordamos. Ahí, sí, yo recuerdo cuando ingresé al equipo y empecé a interiorizarme en las tareas y en lo que hacíamos, en lo que se hacía. em, Conocí que estábamos nosotros colaborando como miembros con Yarse y me acuerdo de googlear y ver que además eran de Córdoba, y lo cual como cordobesa a mí siempre eso tuvo como un encanto distinto, decir, o sea, el Instituto Argentino nació en Córdoba, como qué buen mensaje también, ¿no? Desde el interior del país, y que en ese momento era el único, uno de los únicos espacios que realmente convocaba, que tenía voz autorizada para hablar de la temática, eh, y como espacio de conocimiento, ¿no? Muy valioso. Digo, las conferencias de Yarse presenciales cuando comenzaron eran eventos que a nadie se le hubiera ocurrido perderse, que traían exponentes de afuera a los que no teníamos alcance o acceso. Digo, siempre creo que fue como muy nutritivo estar en contacto con todas las iniciativas que IAR se generaba. De vuelta, ¿no? En un momento de curva de aprendizaje ascendente, donde necesitábamos conocer, necesitábamos información, necesitábamos saber qué estaba pasando, las tendencias, qué estaban haciendo otros. Y que además, bueno, permitía encontrarnos entre nosotros, ¿no? Como que nos veíamos ahí en esos espacios y nos conocíamos y conocíamos organizaciones de la sociedad civil y intercambiábamos prácticas. Me acuerdo cuando fue el lanzamiento del autodiagnóstico. Bueno, y muchas iniciativas que han ido encarando, por supuesto, como decía Barbie, las charlas de Luis. Bueno, nada, con un equipo maravilloso. Y creo que también como un plus muy interesante de cara a las pymes, ¿no? A las empresas que también están empezando. Creo que Diarse sigue siendo muy referente ahí para acompañar desde el inicio, a quienes, nada, están dando también sus primeros pasos, o como con estructuras más pequeñas que también tienen otros desafíos y otras problemáticas, ver también cómo incluir la sustentabilidad en sus agendas. Eh, Así que bueno, siempre ha sido un placer, y no lo digo por estar en la conferencia en este momento, sino porque realmente lo pensamos y lo sentimos, ¿no? Como equipo, como organizaciones. Así que bueno, muy lindo celebrar cada aniversario. Es que es de verdad que hemos compartido 20 años de alianza y de acompañamiento y de crecimiento, y sin dudas con cada empresa hay una historia, digo, de participación del Telecom en lo que eran, los cómo hacen los que hacen, y distintas actividades que fuimos llevando adelante en Córdoba, en Buenos Aires. Barbie, mi primer ejercicio de autodiagnóstico fue con Arcor, me acuerdo ese día exacto, y mucho de lo que vino después con transportistas, con distribuidores, con proveedores, herramientas, capacitaciones, viajes. Pero digo, mi primer ejercicio de autodiagnóstico justamente en esto de cómo transversalizar la gestión, ver a dónde está parada cada área, qué fortalezas, pero también qué riesgos y oportunidades están viendo, fue con Arcor, con los indicadores ETOS, y ARCE, y la verdad que fue algo que a mí, por lo menos en mi carrera y en mi rol hoy, me marcó muchísimo, porque es parte de ver eso que voy mencionando y de lo que Coti también fue resaltando.
Coti y Barbie, ¿qué desafíos ven hoy para las empresas de todo tipo, tamaño y sector en este contexto? Algo fueron deslizando. Voy a cerrar también seguramente con algo de lo que mencionaste vos, ahora que me parece importantísimo y que venimos abordando a lo largo de la confe y en algunas charlas incluso que hemos tenido también con vos. Pero ¿qué identifican como desafío actual para las empresas y las organizaciones en el marco de este contexto y del compromiso con la gestión de sustentabilidad y responsabilidad social? Bueno, yo veo por ahí el desafío más grande tiene que ver con esta complejización de los contextos más regulatorios, ¿no? O de las demandas que vienen por parte de los mercados de capitales por un lado y por parte de las regulaciones de algunos gobiernos por lo otro. Por el otro, que por un lado lo celebro porque a mí me parece que es un hito importante para empujar quizá a organizaciones que todavía no han iniciado este camino y que es necesario, pero que por el otro lado trae como determinada complejidad a nivel de marcos, a nivel de estándares, que bueno, que tienen como diferentes grados de dificultad, depende del estadio de cada compañía. Y yo creo que el desafío grande también ahí es como no marearse en todo ese alud de marcos y cosas técnicas, y como que no transformar la sustentabilidad en una lista donde hay que chequear, ¿no? Y hacer check, check, check. Porque eso me parece que es lo que le quita la mirada como más estratégica de por qué en definitiva las organizaciones decidimos hacer estas cosas, y que de vuelta tiene que tener, o yo creo que tiene que sostener estos fundamentos éticos que son lo que les dieron inicio. Em, por mi lado, creo que, por un lado, nada, creo que resistir con fuerza a estos intentos de cuestionamiento de la sustentabilidad, ¿no? Que aparecen así como olas cada tanto, con nada, cambios de ideologías o demás, que hacen o intentan como hacer tambalear la sustentabilidad y las agendas. em, Creo que siempre es como un desafío sostener y defender como más que nunca, ¿no? La necesidad de seguir avanzando en estas agendas y de seguir encontrando consensos. Em, Después también, bueno, coincido con Barbie y con Seba Vigorito en que todas estas siglas y demás, nada, como que a veces de vuelta no atentan contra el entendimiento y complejizan algo que no debería ser complejo. Entonces, bueno, hay permanentemente esfuerzos por simplificar las siglas y las alianzas y las organizaciones, eh, pero bueno, que también nos enseñan, digo, nuevos marcos y demás, pero bueno, quizás eso, no empantanarse. Eh, y después, bueno, seguir haciendo esfuerzos en estar a la altura de la expectativa de la agenda de sustentabilidad, ¿no? Que desde nuestro lado, desde el sector corporativo, digamos, lo que se nos pide. eh, y todo el tiempo hay que estar formándose, ¿no? Porque es una agenda como muy dinámica, muy cambiante. Y si uno se queda quieto un tiempo, es como que te pasa por encima, ¿no? Y hay tres marcos nuevos y hay no sé qué. Entonces, bueno, creo que hoy por hoy quizás la agenda climática sigue siendo como la más desafiante, la más preocupante. Temas de biodiversidad que empiezan a ocupar un lugar como más importante en la agenda, como em, creo que estar como despierto y atento a lo que está ocurriendo, a las tendencias, a lo que vemos, ¿no? Como tratar de estar un paso adelante de eso que va a llegar, ¿no? Para estar preparado. Entonces, bueno, hay que estudiar mucho todo el tiempo, estar como mirando y formándose, eh, y preparando a las organizaciones aún en contextos que a veces son más o menos complejos, eh, para poder satisfacer, digamos, esas necesidades y esos pedidos. Eh, y bueno, no abandonar este trabajo de,
de sensibilización permanente, ¿no? No solo al puertas adentro, sino a todos nuestros públicos, en definitiva. Eh, y el trabajo conjunto y el entendimiento, creo que eso también es muy, muy relevante. Yo les agradezco enormemente, para mí es un honor realmente poder compartir esta conversación con ustedes como referente hoy del IARSE, pero también pienso y me emociona, ¿no? En el camino que IARSE ha ido recorriendo con ustedes como referentes, con cada una de las organizaciones a las que representan, como a distintas empresas y organizaciones miembros. Y creo como mensaje que es muy importante esto que fueron rescatando un poco las dos y que también es muy alineado al mensaje que viene dando GRI, que vengo escuchando, además no solo de la mano de Andrea Pradilla, sino de todo el equipo de GRI, que es, nos hemos preocupado este último tiempo mucho por el negocio, lo cual está bien, y obviamente por la materialidad financiera y sin duda la sustentabilidad y la gestión de responsabilidad social y si se quiere hoy de los criterios ESG, tiene que ver con el desempeño económico. Pero no hay que olvidarse que desde las organizaciones construimos un determinado tipo de sociedad y un determinado tipo de mundo y finalmente, como vos decías, Bárbara, recién, hay que ver también, digo, qué tipo de negocios queremos hacer, qué tipo de impactos queremos tener. Muchas veces incluso hay mucho más allá de lo económico financiero porque hay cosas que hay que hacer que a veces no la vamos a ver reflejado fácilmente ni rápidamente en el desempeño económico financiero y que es parte de por qué y para qué elegimos hacer lo que hacemos. Em, Pensaba, Coti, en línea con lo que decías vos recién, ¿no? Anoche me fui a dormir con una pregunta que hicimos en la confe del año pasado, que era ¿qué te inspira a trabajar en la sustentabilidad? Y finalmente vos decías, bueno, desde lo que hacemos todos los días transformamos una realidad. Y en definitiva es el orgullo de hacer lo que hacemos como referentes, como organizaciones. No siempre sale todo como quisiéramos, obviamente que hay un montón de obstáculos que tenemos que ir sorteando, pero sí que hay un camino claro. Y en eso me parece fundamental ese mensaje, Bárbara, que también vos dabas recién, ¿no? Y es, che, hay mucho que va evolucionando y todo rápido y sí, Coti, hay que formarse constantemente y hay que ir mirando, a la vez que también hay que frenar la pelota un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? ¿Qué queremos nosotros promover? ¿Con qué tenemos que sí alinearnos porque es parte de una exigencia del negocio, pero qué otras cosas es donde nosotros queremos tener un compromiso y hacer un uso eficiente y efectivo de los recursos en este contexto complejo? Hemos visto desde Yarse también mucho de seguir tendencias constantemente y muchas veces las tendencias que vienen desde Europa y hoy también se habló, ¿no? En el marco de la CONFE, digo, están buenísimas y son parte y obviamente que hay que atenderlas, pero también tenemos un contexto país, un contexto de organización, un contexto de sector, entonces también hay que saber personalizar las necesidades, las expectativas y la bajada a tierra del compromiso y de la gestión finalmente. Y por supuesto, bueno, cada quien después por el lugar que ocupa y tiene en el marco del sector, de la cadena de valor y por supuesto de la corporación o del negocio, y bueno, tendrá que ir atendiendo esos desafíos. Claramente Arcor y Telecom tienen desafíos magnánimos, pero los vienen gestionando y vienen creando mucho valor compartido. Les queremos agradecer en nombre de todo el equipo del IARSE. No sé si tienen algún último mensaje o reflexión, pero de mi lado, orgulloso y ha sido un honor estar con ustedes en este ratito. No, Bueno, un de mi parte placer. simplemente agradecerles y bueno, y agradecerle también a Coti, que hace mucho que no nos veíamos, me encantó compartir este espacio con ella y a vos, Fede, por moderarlo. Gracias, Barbie. Sí, de mi lado también, bueno, un placer siempre estar en todo lo que el IAR se incentiva y realiza y encontrarnos con gente querida, que hay un montón en este grupo, aunque sea virtualmente, pero bueno, siempre está bueno, nada, encontrarnos y pensar y reflexionar y charlar un poco, ¿no? Que como parte de esto de frenar, así que bueno, muy valioso este ratito y toda esta jornada, por supuesto. Gracias a ambas, a sus equipos, a Telecom y a Grupo Arcor por acompañarnos y por los 20 años de alianza con Yarse. Felicitaciones en nombre de todo el equipo del Yarse a ustedes, a sus empresas y también a Natura, que este año cumple a la vez 20 años, al igual que Grupo Arcor y Telecom Argentina. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas A gracias a ustedes, ustedes. felicitaciones.